Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero popular que ha sido médico en los Andes, el Pacífico y la Amazonía de Ecuador, y dice saber más por viejo que por diablo. Hoy hablaremos acerca de esas mentiras que nos ha hecho tragar Lenin Moreno, luego de que lo veo en una foto del diario El Comercio y el diario El Telégrafo y todos los diarios del Ecuador, junto a su mujer, que es su titiretera, y a la mujer de Donald Trump, a la Melania, que es el títere de Donald Trump. Era, para mí, era una clara visión. Donald Trump manipulando con su billete a Melania y Rocío González manipulando con su imagen de mujer amable, solícita, la salvadora del Ecuador, la directora del plan Toda una Vida, la directora del plan Tres Manuelas, la directora de Casa para Todos, los tres programas emblemáticos del gobierno, que son las tres mentiras. Pero, ¿cuál fue la mentira más importante que nos hizo tragar Lenin Moreno? Venía caminando por la avenida 6 de diciembre cuando me topo con un señor que me saluda y me dice: hola doctor. Saludo, no lo conocí. Se me regresa y me dice: mi nombre, mi apellido es Palacio, y siempre lo veo en YouTube. Quisiera que usted me ayude. Yo fui violado por el cura Cordero, fundador de la Universidad de Cuenca, a la que le iban a hacer una estatua en Cuenca, pariente mío por si acaso, ¿eh? También mi tercer apellido es Cordero y soy de Cuenca. Y este señor, Monseñor Cordero, había violado a un sinnúmero de niños en Cuenca, entre esos este señor Palacio, y los había traumado. No solamente que le violó a él, le violó a su hermano, y su hermano se suicidó, porque el trauma que le produjo fue terrible. A él lo violó cuando tenía 5 años de edad. Le pregunté: ¿y cómo fue posible que le violara? Pues era el rector de la escuela. Cuando ya llegabas a la escuela, primero te daba un abracito, y si el muchacho inmediatamente mostraba algún rechazo, ese no. Pero si el muchacho se dejaba abrazar, empezaba todo un trabajo en el que se incluía una complicidad con profesores, monjas y todo lo demás, que le preparaban al estudiante para que sea el bocadito de cardenal del Monseñor Cordero. Por supuesto, fue denunciado el asunto. Monseñor Cordero fue sancionado por el Vaticano directamente, y el Vaticano, en la época de Rafael Correa, hace 10 años, porque es hace 10 años que empieza el problema, en la época de Rafael Correa, Rafael Correa acoge esta denuncia, y al mismo tiempo el Vaticano lo saca, le quita y les dice: usted ahora se somete a la justicia del Ecuador. Han pasado 10 años. La fiscalía no ha hecho nada. El Monseñor Cordero ya va por los 90 y pico de años. Están esperando que se muera y ahí queda todo. Por supuesto, esto sucedía en la ciudad más golpeabuche del país, la ciudad de Cuenca. Y en la ciudad más golpeabuche, donde se vanagloриaron de que el
General Coronel Vega lo derrotó a Carlos Concha, donde Eloy Alfaro jamás entró. En esa ciudad, que tiene una iglesia por cada domingo del año, donde la religión es lo más sagrado, donde le han visto hasta la Virgencita en la montaña. En ese lugar, el que se le sancione a un monseñor, fundador de la Universidad de Cuenca, de la Universidad Católica, no es posible. El que ha sido el ejemplo, el que ha criado a nuestros hijos en la fe, en la escuela, es imposible. Pero ese no es el problema más importante. El problema más importante no es que se haya dejado hasta el día de hoy, en 10 años, en la impunidad al monseñor. Por lo menos deberían sancionarle antes de que se muera, para que sepa que va camino al infierno. Y que este encubrimiento, vale señalar, fue hecho durante todos estos 10 años por Monseñor Arregui de Cuenca, de Guayaquil, que era el jefe del nuncio apostólico de Ecuador. Y el Monseñor Arregui, cura español, que es, por si acaso, social cristiano, radical, de derecha, y que ha cometido uno de los 7 pecados capitales más importantes por los que se tiene que ir al infierno, que es el pecado de calumnia contra Rafael Correa y de calumnia contra la Constitución ecuatoriana, la que le acusó de abortera. Recordemos cuáles son los 7 pecados capitales, ¿no? Uno de esos es la calumnia. Bien, este acto de violación fue motivo de una consulta popular. Esta consulta popular, ¿se acuerdan cómo era? ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Se debe o no dejar en la impunidad a los violadores de niños? Eso quiere decir básicamente rectores de colegio, profesores. Porque en el Ecuador se habían violado 4.500 niños. Y fue una campaña de prensa como la que están haciendo ahora todos los días sobre la violencia en el Ecuador. Que los femicidios, que el asesinato, que el robo, que el crimen. Toda una campaña mediática contra la violación. Y el escándalo fue que en el colegio aeronáutico, que está allá por la Rumiñahui, había habido un profesor que hacía de las suyas con los muchachos. Pero la pregunta es, utilizaron todo ese andamiaje, toda esa carátula, toda esa pantalla, nos alucinaron, nos encandelillaron con esa pregunta. Y luego toda la gente votó sí, cuando la pregunta más tramposa era: vamos a cambiar el Consejo de Participación Ciudadana, le vamos a poner ahí a Lucho Hernández, a Luis Macas, al Julio César Trujillo, principalmente los 3, y los otros 2 para que hagan ahí pantalla, nomás una mujer y un guayaca. Y con eso vamos a conseguir que le demos todos los poderes a Lenín Moreno, y se apropió del poder de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Constitucional, se apropió de todos los órganos de supervisión, la Contraloría, se apropió de la supervisión de la superintendencia de compañías, la superintendencia de bancos y todo, y puso a banqueros en la superintendencia de bancos, o sea, a los perros a cuidar la carne. Y así fue, se apropió, utilizó una pregunta para conseguir lo más importante, que era el Consejo de Participación Ciudadana. Por supuesto, también hizo algunas cositas interesantes.
se fue contra la ley de plusvalía porque dijo que iba a reactivar la vivienda. Y esa fue la segunda mentira. Esa fue otra de las mentiras súper importantes. ¿Se acuerdan? Cuando fue candidato dijo que iba a construir 250.000 viviendas. 250.000 viviendas dividido para 4 años. Son 60.000 viviendas por año. 60.000 viviendas por año dividido para 360 días. Son 200 viviendas por día que tenía que inaugurar. ¿Dónde están las 200 viviendas por día? Y de eso era para reactivar la construcción. Porque la construcción en la época de Correa se había venido abajo. La construcción en Ecuador era un cartel, es un cartel que construye edificios que normalmente en Quito son comprados por los lavadores de dinero de la mafia. Y estas constructores habían tenido pérdidas, no tenían el crecimiento que tuvieron en la época de bonanza hasta el 2014, y desde el 2014, como vino la crisis del petróleo, bajó a $16, la crisis de las materias primas, tuvimos el terremoto, tuvimos el cobro de Occidental, todo encima se le vino. No, la culpa es de la ley de plusvalía y lo peor todavía, la ley de herencias. Yo no he trabajado toda mi vida para que vengan los ovejunos, los correístas, a quitarme lo que es de mis hijos, la ley de herencias, y se formó un grupo ahí de los de luto que fueron a protestar el día de la llegada del Papa, que venía justamente a verificar si es que iba y se hacía o no se hacía justicia con este cura de Cordero, porque ya el Papa recibió, justamente cuando llega acá a Ecuador, ratifica que el cura Cordero había sido un violador. En la época de Correa se pudo sancionar, se consiguió que el Papa le sancione al cura. Después de eso, el cura sigue impune. Y por supuesto, también nos mintieron con el famoso empleo, pues, ¿se acuerdan? Va a haber 200.000 empleos por año. Mentira. Lo primero que hizo fue firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya le puso claritamente las condiciones. ¿Cuáles eran? Pues reducción del gasto público, pues la primerita. Y entonces usted tiene que sacar a toda esa burocracia. Mandó a la calle 70.000. Pero no es que mandó a la calle 70.000. Esa fue la pantalla. Volvió a meter 50.000. Pero 50.000 que no sean correístas. Distribuyó los cargos públicos entre todos los asambleístas amigos de ellos, de él, y les digo, a ver, usted necesita una secretaria, ¿de qué partido del Creo? Ya. Canjemos, favor por favor, usted me pase esta ley, usted me pase este presupuesto, usted me hace este acuerdo, usted le destituye a Jorge Glass, usted hace esta cosita de aquí, yo le doy empleo a su familia, a tal punto que hasta la mamá de la que fue después el papá de la que fue después vicepresidenta llegó a ser gerente del Banco del Pacífico con sueldo de $24.000 y se autoprestaba el dinero de nosotros los ecuatorianos que tenemos cuenta en ese banco. Oye, ¿dónde quedaron los famosos 200.000 empleos? Hoy ha ido a Estados Unidos a rogar, a pedir, ayúdenme con el Fondo Monetario Internacional, dice que no he cumplido con las reglas porque tenía que subir los combustibles y los indígenas casi me tumban, pero necesito la plata porque si no, vea, si no hacemos nada, es evidente que va a llegar Correa y va a barrer. ¿Usted qué quiere? ¿Que venga Correa o me da el dinero? Don otro me ha dicho, vean, encantado de la vida, pero usted sabe que nada es gratis en esta vida. Nosotros ya le estamos dando protección inclusive a Europa y le estamos diciendo a Europa, a todos esos miembros de la OTAN, que pagan menos del 2%, como España, por ejemplo, de su Producto Interno Bruto, que tiene que pagar más, pues. Y tiene que pagar a nuestros soldados, a nuestros armamentos, a nuestras tropas, porque Estados Unidos no da nada gratis. ¿Usted quiere que le ayude a quedarse y a llegar al fin de su gobierno y que Jaime Nebot todavía más gane, que a mí me conviene, por supuesto? Pero hay un acuerdito. Usted me deja ahí la base de de Galápagos y me deja la base de Manta. De acuerdo con eso, ahora sí hablemos.
que vamos a hacer un tratado parecido con el Tratado de México, ese rato se jode. ¿Por qué? Porque el atún, para poder entrar a Estados Unidos, tiene que ser fabricado por trabajadores que ganan el mismo sueldo que gana un trabajador en Estados Unidos, $4,000 al mes, no 400. Los carros que se fabriquen en Ecuador y que quieran entrar a los Estados Unidos tienen que ser fabricados por trabajadores que ganan lo mismo que ganan los trabajadores que ganan en Estados Unidos, porque no es una carrera desleal. Eso es lo que ha firmado en el Temex. $4,000. Todo el mundo va a querer trabajar en una fábrica así. El problema es que ya no le sale negocio al tipo que fabrica carros en Ecuador para venderlos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sencillamente en Estados Unidos también lo pueden fabricar. Tienen mano de obra y no tienen el problema del transporte. ¿Qué problema hay? Ese es el problema. Entonces, al final de cuentas, hemos caído en cuenta que pusimos al más mentiroso de todos los mentirosos que jamás hayamos podido tener registro en nuestra historia nacional, y a su mujer, que es la que nos gobierna, como dueños de nuestras vidas y haciendas. Ellos deciden nuestra suerte y muerte. Deciden si pagamos más por la gasolina o no. Deciden si hay becas para nuestros hijos o no. Deciden si tenemos que tener una deuda y tenemos que pagar por las 5 generaciones que vengan atrás de nosotros o no. Pusimos a un mentiroso que nos engañó con aquella mentira de que iba a castigar a los violadores. Y ahí está la impunidad con el cura Cordero. Y ahí está el individuo violado que reclama justicia, y desde hace 10 años la fiscal y la fiscalía está más ocupada en perseguir a Correa que en perseguir al cura Cordero o perseguir a Ina Papers. Claro, eso es todo. En ese país estamos viviendo. Muchas gracias.